Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de la segunda etapa del proceso de consultoría. Y el tercer punto de esta etapa es la definición de los hechos necesarios. Aquí los hechos son los materiales de construcción de cualquier trabajo de consultoría, en donde los consultores necesitan disponer de un considerable número de hechos para tener una visión clara de la situación, llegar a una definición precisa del problema y ajustar su propuesta a la realidad. Dentro de este se enlistan los siguientes puntos. El primero es el plan para la recopilación de los datos. Aquí esta recopilación se debe de preparar determinando exactamente los datos que se requieren, en donde los consultores experimentados seguirán aplicando el principio de la selectividad. Y aquí la recopilación de los datos puede ser con un proceso lento y en los casos difíciles se debe de aplicar cierta lógica. El siguiente punto es el contenido de los datos, en el que todo consultor experimentado debe de saber los tipos aparentemente identificados de los datos que puedan tener un significado o contenido diferente en distintas organizaciones. El siguiente es el grado de detalle, en el cual los hechos requeridos serán en general superior al que se necesita con respecto a los datos utilizados en los estudios preliminares del diagnóstico. Cuanto más detallados sean los datos, más tiempo se requerirá para obtenerlos, y al comienzo de una tarea de consultoría es posible que el consultor tenga dificultades para evaluar las ventajas que aportarán los hechos detallados. El siguiente punto es el periodo. Este punto es importante, ya que el periodo debe de ser lo suficientemente largo para determinar un ritmo estable de la actividad, indicar los valores de crecimiento o disminución y revelar las fluctuaciones de la actividad debido a las variaciones estacionales o a los ciclos económicos. El siguiente punto son los aspectos abarcados. Aquí son dos puntos. El primero, en lo que respecta al alcance, el consultor debe decidir si ha de reunir la información total o únicamente una seleccionada. Y con respecto a los elementos, es probable que estos pasen a ser de vital importancia en el futuro. El siguiente es la organización y tabulación de los datos. Aquí el trabajo preparatorio de la recopilación de los datos incluye decisiones sobre la organización y su tabulación. Dentro de estas agrupaciones, las más características son las siguientes. El primero es con respecto a los acontecimientos. Aquí puede ser el tiempo, frecuencia, índice, tendencias, causas y efectos. El siguiente es con respecto al personal. Puede ser su sexo, edad, nacionalidad, situación familiar, ocupación, extensión de servicio, entre otras. La tercera es con respecto a los materiales. Aquí puede ser la dimensión, valor, características y fuentes. Y finalmente, con respecto a los recursos, insumos, productos y procedimientos, pueden ser los índices de actividad, el emplazamiento, el centro de control y la distribución geográfica. El siguiente apartado son las fuentes y formas de obtener los datos. Aquí se enlistan los siguientes puntos. El primero son las fuentes de datos, que generalmente son representadas de tres maneras. La primera son los registros, que son los hechos almacenados de tal forma que se puedan leer o transcribir. Aquí pueden ser los archivos, informes, publicaciones, así como archivos de computadora, películas, cintas, dibujos, fotografías, entre otros. El otro son los acontecimientos y condiciones, en el cual las actividades y circunstancias que nos rodean son las que se pueden observar. De ahí parten los hechos, que este tipo se obtenga por medio de la observación y registrando los resultados. El tercero son los recuerdos, que son toda la información almacenada en la mente de las personas que trabajan en la organización del cliente. El segundo punto es la recuperación de los datos, que son los registros. Los registros son una fuente prolífica de información, ya que algunos de ellos serán objeto de examen y estudio de cualquier misión de consultoría de empresa. Asimismo, cabe destacar que aquí existen ciertas trampas para recuperar los datos, ya que muchos registros no son fiables y dan una idea distorsionada de la realidad.
Así como es común que tanto empresas privadas como estatales en diversos departamentos tengan diferentes sobre las mismas actividades, insumos o productos, o sea que no concuerde la información. El siguiente punto son los registros especiales. Aquí se pueden obtener los registros especiales. No es posible obtenerlos fácilmente la información con los registros existentes, o estos no son de fiar. El siguiente es la observación. La observación es el método en el que el consultor emplea para obtener información que no puede ser obtenida de inmediato. Y aquí el consultor está presente mientras sucede el acontecimiento y utiliza facultades de visión y audición para notar cómo se produce cada acontecimiento. El siguiente punto son los informes especiales. Estos se pueden pedir a individuos o equipos de la organización cliente que ayuden a la realización del cometido, reflexionando sobre los aspectos particulares del problema y formulando sugerencias por medio de un informe escrito especial. El siguiente son los cuestionarios, y aquí en la consultoría de empresas es útil para obtener un número limitado de hechos sencillos de un gran número de personas o de personas ampliamente separadas entre sí. En este hace falta de una plena explicación al iniciar la encuesta. La primera es por qué son formuladas las preguntas, la segunda es quién las está formulando, la tercera es qué va a hacer el interrogador con las respuestas y la cuarta es a quién más se va a interrogar. El siguiente son las entrevistas, que aquí en la consultoría de empresas las entrevistas son ciertamente la técnica más utilizada para la recopilación de datos junto con la recuperación de los datos ya registrados. Para planificar las entrevistas, el consultor determina cuáles son los datos que desea obtener, a quién va a entrevistar, el momento de la entrevista, dónde se va a reunir con el entrevistado y cómo actuar. En el apartado de cómo actuar, se necesitan las siguientes 3 actividades. Antes de la entrevista se deben de preparar las preguntas que es probable que revelen los datos que se requieran, así como comunicar al entrevistado el propósito de la entrevista. La siguiente es durante la entrevista. Aquí al comienzo de la reunión es importante facilitar al entrevistado otras explicaciones detalladas y pedirle que ayuden a resolver el problema. El consultor no debe interrumpir al entrevistado salvo con breves palabras de aliento. Y finalmente, antes de terminar la entrevista, el consultor debe confirmar lo que ha notado, dar las gracias al informador sobre su ayuda y dejar abierta la posibilidad de otras entrevistas. El tercer punto es después de la entrevista. Aquí el consultor debe de volver a leer las notas de la entrevista y enumerar los aspectos que va a verificar y transcribir la información fiable al registro de datos clasificados. Y por último, la información obtenida de una entrevista se debe utilizar para preparar las preguntas. El siguiente punto son las reuniones para la recopilación de datos. Aquí, en el diagnóstico, consiste en que el consultor disponga de una reunión especial, es decir, una especie de entrevista cuyo objetivo es obtener los datos relativos del problema objeto del estudio. El siguiente es el estudio de la actitud de los empleados. Aquí las actitudes del personal de la organización cliente desempeñan un papel importante y mayor sobre las tareas de consultoría. Aquí el consultor está atento a las actitudes que observa y a las operaciones y procedimientos de cada personal de la organización cliente. El otro punto son las estimaciones. Aquí la estimación es provisional y nunca se sustituye plenamente a los datos establecidos. El consultor deberá considerar la conveniencia de recurrir a las estimaciones solo cuando no se dispone de los hechos probados o por algún motivo estos son difíciles de obtener. Finalmente, el otro punto son los aspectos culturales de la recopilación de datos, y aquí la sensibilidad a los factores culturales, características generales de la consultoría de primera calidad es muy importante en las actividades de reunión de los datos, en que el consultor se relaciona con numerosas personas y grupos diferentes de la organización. Esto es todo por el video de hoy.